Bueno, vamos a seguir entonces con lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Que justo se nos cortó y al final después no pudimos recuperar, ¿sí? En relación a el modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Cuando nosotros vimos esto, ¿de qué hablaba del modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia? ¿Cuál era el fundamento, digamos, del modelo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el fundamento del modelo? ¿En qué se basaba el modelo este de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia? Ustedes ya vieron la estructura de Lewis, ¿no? En la práctica. ¿Vieron la estructura de Lewis ya en la práctica o no? ¿Sí? ¿No? ¿No fueron? Creo que sí, profe. No sé, yo falté una clase. Esa de los puntitos y las X. ¿La vieron o no? Fíjense porque es Sí, creo que sí. bueno, fíjense porque es importante que vean eso, porque si no, no van a entender lo que estamos por hacer, ¿no? O sea, es súper importante que tengan la estructura de Lewis lista y aprendida. Bueno, como les decía, entonces, la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia hace referencia justamente al tema de que los electrones en sí mismos tienen la misma carga y cuando están juntos se repelen. Nosotros tenemos que un enlace covalente se formaba porque se compartían electrones. ¿Sí? Nosotros tenemos un enlace covalente donde se comparten electrones. ¿Sí? Entonces, esos electrones que se comparten entre dos átomos, genérico, voy a llamarlo A y A, generan una nube, ¿sí? Que esa nube genera repulsión. Si este A está conectado a otro A por acá, esta nube de electrones con esta nube de electrones se van a repeler y van a intentar colocarse de forma que la repulsión sea mínima. O sea, si están así, no se van a chocar, van a tratar de comportarse de forma que la repulsión entre ellos sea máxima, ¿sí? Van a tratar de acomodarse de forma que la repulsión sea máxima. Sí, eso habíamos llegado a la conclusión cuando habíamos visto moléculas de tipo AB2, por ejemplo. AB2 era un átomo central y dos pares de electrones, y esto quiero hacer hincapié ahora porque va a ser importante, dos pares de electrones unidos al átomo central, ¿sí? Que no tiene pares libres de electrones. ¿Cuáles eran los pares libres de electrones? ¿Cuáles eran los pares libres de electrones? ¿Qué era un par libre? ¿Cuándo decimos nosotros que tenemos un par libre? Y los pares libres eran los que no formaban enlaces. ¿Sí? Chicos, necesito que sepan estructura de Lewis. ¿Sí? Los pares libres eran los que no formaban enlaces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este tipo de moléculas en particular tiene un átomo central, dos átomos unidos al átomo central, ¿sí? O sea, son dos pares de electrones. Y esto quiero que se lea como pares de electrones. ¿Tá? No tenemos pares libres. Y la distribución de electrones, y vuelvo a hacer la diferencia, la distribución de electrones, que puede o no ser igual a la geometría molecular, ¿sí? La distribución de electrones, de esos pares de electrones con respecto al átomo central, y nosotros tenemos que ver de la forma en que la repulsión sea mínima. Si nosotros hacemos de cuenta que el átomo central está acá en la base, ¿tá? Esto sería uno de los enlaces y este es el otro enlace. Entre estos dos enlaces hay repulsión. Entonces, la forma de ubicar esto de la manera que la repulsión sea mínima es el ángulo, ¿sí? Entre un átomo, el átomo central y el átomo de la punta sea de 180 grados. ¿Tá? Eso es con respecto a los pares de electrones. A los pares de electrones. Acordémonos que como no hay pares de electrones no enlazantes, la geometría o la distribución de los pares de electrones coincide con lo que vamos a llamar geometría molecular. ¿Qué es la geometría molecular? La geometría molecular es la geometría de los átomos, que es la que de verdad nos interesa, ¿sí? Pero acuérdense que nosotros queremos predecir. Entonces, la geometría de los átomos, átomo acá, átomo acá, átomo acá, sigue siendo lineal, a lo largo de una línea, ¿sí? Con un ángulo de 180 grados. ¿Ángulo entre quién? Entre este átomo, el átomo central, y el átomo de la otra punta. ¿Ok?
Eso lo habíamos visto en la clase pasada. De igual forma, habíamos visto que un ejemplo de esto, esta es la estructura de Lewis, ¿sí? Esto es lo que yo les digo, par de electrones unidos al átomo central. Cada enlace es un par de electrones unidos al átomo central. Sin pares de electrones libres. No hay pares de electrones libres, ¿sí? Entonces, hay dos pares de electrones unidos, un par, dos pares, y la mejor forma de ubicarlo es lo más alejado uno del otro. Lo más alejado uno del otro, ¿sí? El ángulo que va a formar este átomo, ¿sí? Este átomo con este átomo y con este átomo es de 180 grados. Esa es la geometría molecular. ¿Sí? La geometría electrónica es la geometría que va a tener este par de electrones con este par de electrones. En este átomo que no tiene pares libres, coinciden ambas geometrías, pero no va a ocurrir en otro ejemplo que veamos más adelante. ¿Sí? Entonces, fíjense, dos átomos enlazados al átomo central y no hay pares de electrones libres. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos tres átomos? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos tres átomos unidos al átomo central? ¿Cómo vamos a hacer para distribuir? Vuelvo a decir, o sea, lo que nosotros tenemos que buscar es que la repulsión sea mínima. Si yo tengo tres enlaces, o sea, un átomo unido, el átomo central estaría acá abajo, ¿sí? Si yo tengo tres átomos, uno acá, uno acá, uno acá, con tres pares de electrones, que serían los enlaces, si yo los tengo todos juntitos así, la repulsión es máxima. O sea que estos van a tender a alejarse uno de otro. ¿Sí? Van a tender a alejarse uno de otro. ¿Está? La menor forma, o sea, la menor repulsión que vamos a tener nosotros es cuando geométricamente esta distancia sea máxima. Entre entre este y entre este y este de acá atrás. ¿Sí? Con lo cual, la distancia óptima, ¿sí? La distancia óptima va a ser la de un triángulo. Un triángulo equilátero. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense. Un átomo acá, otro átomo acá y otro átomo acá. ¿Sí? Los tres pares de electrones en la repulsión. ¿Qué pasa? Si yo achico esto, va a haber repulsión entre estos dos. Si yo achico para acá, ya empieza la repulsión con este. O sea, la mínima repulsión va a estar cuando tengamos los tres pares de electrones formando un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo, perdón, rectángulo no, un triángulo equilátero. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo interno de un triángulo equilátero? Entonces vamos a tener tres átomos unidos en el átomo central, cero pares de electrones libres y se van a distribuir a lo largo de un triángulo. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo entre los electrones? Entre los pares de electrones, quiero decir. O sea, nosotros vamos a tener el átomo central, fíjense, ¿sí? El átomo central acá, ¿está? Átomo central, y vamos a tener los pares de electrones. Un para acá, otro para acá, y otro para acá. Este ángulo, ¿de cuánto es en un triángulo equilátero? Los ángulos internos de un triángulo. ¿Sí? Nosotros vamos a tener ángulos de 120 grados. ¿Sí? Esta configuración se llama trigonal planar. Trigonal plano o trigonal planar también lo van a encontrar, depende del libro que lean. ¿Sí? Esta configuración, esta es la distribución de los pares de electrones. Tengamos en cuenta los pares de electrones. No estamos poniendo átomos. Cuando queremos ver la configuración, la distribución en el espacio de los átomos, hablamos de geometría molecular. La geometría molecular tiene en cuenta justamente los átomos y cómo se distribuyen los átomos en el espacio. Esto es cómo se distribuyen los electrones en el espacio, ¿sí? Como la cantidad de pares libres es cero, ¿sí? Como la cantidad de pares libres es cero, nosotros vamos a tener que la geometría molecular va a coincidir con la distribución de los pares de electrones. Pero, vuelvo a repetirle, esto no siempre va a ser así. Entonces, para el lineal tenemos ángulos de 180 grados. Para la configuración trigonal planar, vamos a tener ángulos de 120 grados entre el átomo central y los átomos unidos al átomo central. O sea, este ángulo es de 120 grados. ¿Estamos? Ese ángulo de 120 grados. ¿Sí? Un ejemplo de esto es el trifluoruro de boro. ¿Sí? Trifluoruro de boro
es esto. Perdón, no sé por qué me aparece en esa realidad. El trifluoruro de boro es esto. ¿Estamos de acuerdo? Donde vamos a tener el boro como átomo central, este sería el boro, ¿sí? Y cada uno de estos amarillos es un flúor. ¿Sí? Cada uno de estos amarillos es un flúor. Acá tenemos un par de electrones compartidos, otro par de electrones compartidos, otro par de electrones compartidos. Eso sale de que ustedes hacen la estructura de Lewis, ¿no? El boro tiene justamente 3 electrones. El flúor tiene 7, con eso completa su octeto. Esto lo tienen que haber visto en la práctica. Sí o sí lo tienen que haber visto en la práctica, ¿sí? Entonces, en la estructura de Lewis, ustedes ven que estos son los pares de electrones compartidos, ¿sí? Estos son los pares de electrones compartidos. ¿Estamos de acuerdo? Acá tienen 1, 2, 3 pares de electrones y no hay pares de electrones libres, ¿sí? No hay pares de electrones libres. Con lo cual, la geometría electrónica coincide con la geometría molecular. Y esta geometría se llama trigonal planar, ¿sí? Trigonal, ¿sí? Planar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando tenemos 4? ¿Qué pasa cuando tenemos un átomo central y 4 átomos unidos al átomo central? ¿Sí? Otra vez, mantenemos el hecho de que los pares de electrones libres no existen. O sea, todos los electrones del átomo central están siendo utilizados en un enlace. ¿Sí? Todos los átomos todos los electrones del átomo central están siendo usados en un enlace. Por ejemplo, el metano. ¿Sí? Cuando uno tiene metano, que es el gas de garrafa común, ¿sí? Si uno se fija, el carbono tiene 4 electrones de valencia que forman enlace con los hidrógenos. Pregunta, ¿cuántos pares de electrones tiene unido el carbono? ¿Cuántos pares de electrones tiene unido el carbono? Teniendo en cuenta que en un enlace covalente se comparten electrones. ¿Cuántos hay, Joaquín? ¿Constanza, Pablo? 4, profe, o más? 4. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Y no hay electrones libres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que distribuir 4 pares de electrones, ¿sí? En el espacio de la manera que la repulsión sea mínima. ¿Cómo distribuimos 4 electrones, 4 pares de electrones en el espacio de manera que la repulsión entre las nubes electrónicas, ¿sí? Sea mínima? ¿Está? Eso se logra a través de un tetraedro, ¿sí? Ya vamos a verlo bien en 3D el tetraedro, ¿sí? Pero el tetraedro es esta figura que nosotros tenemos acá, ¿sí? Donde tiene, fíjense, 1, 2, 3, 4 vértices, un átomo central, unido por 4 enlaces. El ángulo en un tetraedro es de 109,5. Esta es la distribución de los pares de electrones. Vuelvo a decirle, chicos, no confundir pares de electrones con geometría molecular, ¿sí? La geometría molecular es la geometría que incluye a los átomos, no solo a los pares de electrones. La geometría molecular y la distribución de pares de electrones coincide porque no tenemos pares de electrones libres. Si no, no van a coincidir la geometría de la distribución de los pares de electrones con respecto a la geometría molecular, ¿sí? Ahora, ¿cómo es un tetraedro? Fíjense. Un tetraedro lo podemos analizar como un conjunto de átomos en 3 capas. Una acá y otra más arriba, ¿sí? En la base van a estar estos 3 átomos. Este y este formando un triángulo. ¿Lo ven? Este está para atrás, este está para adelante, y este está en el plano este, ¿no? En el plano de este, con este, ¿sí? En el medio, esto es como una pirámide, o sea, tienen 3 átomos acá. El átomo central sería el azul que está puesto acá en el medio, ¿sí? O sea, está más arriba que los otros amarillos. Y por último, hay un tercer nivel, que es el átomo amarillo que tenemos ahí arriba, que es el cuarto átomo, que es este que está acá puesto, ¿sí? Entonces, estos 3 están en un nivel, este está en el segundo nivel y este está en el tercer nivel, ¿sí? Vamos a llamar primer plano, segundo plano
y este es un tercer plano de la molécula, ¿sí? Entonces, ¿cómo se genera el tetraedro? El tetraedro es esta imagen. O sea, es esta figura, quiero decir. Es como si fuese una pirámide, es como si fuese una pirámide de base trigonal. ¿Está? Es como si fuera una pirámide de base trigonal. No sé si alcanzan a ver el tetraedro. Es esta, es una pirámide de base trigonal. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a decirle, tenemos un nivel en la base donde tenemos 3 átomos, el átomo central que está unido covalentemente a cada uno de esos átomos, y a su vez está unido al átomo que está en el tercer nivel, ¿sí?, de altura con respecto al tetraedro. ¿Sí? Fíjense, acá lo tenemos también graficado. Este átomo está en el medio, y tenemos la base, ¿estamos de acuerdo? La base y el tetraedro que va para arriba. Esto, esto y esto. Es una pirámide. ¿Estamos de acuerdo? Solo que con el átomo central en el medio. Y de acá salen los 4 enlaces para con los átomos que van a estar unidos al átomo central. Acá, acá, acá y acá. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un tetraedro, ¿sí? Esa es la configuración o la distribución que van a tener tanto los pares de electrones como los átomos. Vuelvo a decirle, coincide únicamente porque los pares libres son cero, no existen. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un átomo central y tenemos 5 pares de electrones unidos a ese átomo central? ¿Sí? Cuando tenemos 5 pares de electrones, y vuelvo a recargar, pares de electrones son electrones compartidos en un enlace. Por lo general, los electrones vienen uno de un átomo y otro del otro átomo, aunque pueden ser electrones negativos, como vimos en la clase pasada. ¿Sí? Sin pares libres de electrones, ¿sí? ¿Cómo se van a distribuir 5 átomos? 5 átomos o 5 pares de electrones en el espacio para que la repulsión sea mínima. ¿Sí? ¿Cómo se van a distribuir? Bueno, yo les cuento. Imagínense este plano. Hacemos un triángulo acá con 3 átomos, ¿sí? Hacemos un triángulo con 3 átomos, sería uno por acá, el otro por acá y el otro por acá, ¿sí? Tenemos un triángulo con 3 átomos. ¿Estamos de acuerdo? El átomo central va a estar en el medio del triángulo. ¿Estamos? El átomo central va a estar en el medio del triángulo. Ahora voy a girar esto. ¿Está? Acuérdense, tenemos un triángulo acá, 1, 2, 3 átomos y el átomo central en el medio. ¿Sí? Y voy a poner un átomo arriba y otro átomo abajo. ¿Sí? Y eso me va a dar lo que se conoce como una bipirámide trigonal. Eso me va a dar lo que se conoce como una bipirámide trigonal. ¿Qué quiere decir? Otra vez, tenemos 3 planos en esta molécula. El primero de ellos corresponde a la base, ¿sí? A estos 3 que están, como lo vuelvo a decir, son estos 3, son el plano. ¿Está? 1, 2, 3 átomos, el átomo central. Este átomo que está acá arriba, o este par de electrones que está acá arriba, va hacia adelante, y el otro par de electrones va hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? Si yo giro esto, voy a tener los 3 átomos acá, el átomo central, uno arriba y otro abajo. ¿Está? Entonces, la distribución que van a tener en el espacio, esos 5 pares de electrones que están unidos al átomo central, va a ser una bipirámide trigonal, o bipiramidal trigonal. ¿Estamos de acuerdo? La geometría de los átomos, porque hasta ahí solamente tenemos pares de electrones, es exactamente la misma que la distribución de los pares de electrones. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque la distribución de pares libres es cero, no hay pares libres. ¿Sí? Entonces, en el espacio, los átomos se van a distribuir de esta forma. ¿Sí? ¿Qué ángulos tenemos? Bueno, cuando nosotros tenemos un triángulo equilátero, ¿cuánto dijimos que eran los átomos con respecto al, los ángulos con respecto al átomo central? Entre este átomo, el átomo central y este átomo de acá, o entre este átomo, el átomo central y este átomo de acá a la punta. Si es un triángulo equilátero, ¿de cuántos son los ángulos? De 120. De 120. Perfecto. Y ahora, esos son entre el átomo central y los átomos de la punta. Ahora, entre un átomo que está acá en la punta, el átomo central y el átomo que está arriba, ¿de cuánto es el ángulo?
Entre el átomo que está en la punta, el átomo central y el átomo que está justo arriba. ¿De cuánto? 90. De 90 grados. Entonces vamos a tener dos tipos de ángulos, y es la primera vez que vemos dos tipos de ángulos dentro de la misma molécula, ¿sí? Vamos a tener 90 grados entre la base de la pirámide, el centro y uno de los vértices, ¿está? Y 90 grados entre la base de la pirámide y el otro vértice, ¿sí? Y 120 grados entre la base. De esa forma, la repulsión entre las nubes electrónicas de los pares electrónicos unidos al átomo central es mínima, ¿sí? Va a coincidir la distribución de los electrones con la geometría molecular. ¿Por qué? Porque detrás de cada par de electrones hay un átomo formando un enlace, y no tenemos pares de electrones libres o pares de electrones no enlazantes, ¿sí? Lo que nosotros tenemos tridimensionalmente es esto, ¿sí? Lo que nosotros tenemos tridimensionalmente es esto. Fíjense, esta, con esta y con esta, es lo que yo había dibujado en la mano, ¿sí? Si nosotros giramos eso, eso está en un plano, ¿sí? Está en un plano, está todo en el mismo plano, ahí o acá. Tenemos que poner uno arriba y el otro abajo, ¿está? Tenemos que poner uno arriba y el otro abajo. Entonces tenemos esto. Fíjense, ahí tenemos una pirámide de base trigonal, y acá tenemos la otra pirámide de base trigonal. Como son dos, esto se llama bipirámide de base trigonal. ¿Estamos? Fíjense, esta sería la base, esta sería la base, ¿sí? Y esto va para arriba y esto va para abajo, ¿sí? Es lo que tenemos acá. Fíjense, acá se marca muy bien la base, ¿sí? Acá se marca muy bien la base, y tenemos las caras que van hacia arriba, ¿sí? Tenemos las caras que van hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es la otra. Una bipirámide de base trigonal, ¿sí? Esta es la distribución de los pares de electrones. La distribución con los átomos es esta que nosotros vemos acá, ¿sí? La distribución con los átomos, la geometría electrónica coincide con la geometría molecular. ¿Por qué? Porque no hay pares de electrones libres, ¿sí? El pentacloruro de fósforo tiene un fósforo acá y 5 cloros distribuidos de esta forma, ¿sí? Cloro, 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 cloro y cloro. Este sería el par de electrones. La repulsión entre este y este es mínima, en un ángulo de 120 grados, y bueno, no le queda otra que acomodarse con un ángulo de 90. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo inclino, imagínense, si yo inclino un poquitito, tengo esto acá, ¿no? Si yo inclino un poquitito, ya esto va a hacer repulsión con estos pares de electrones que tengo acá. ¿Estamos? Si yo lo inclino un poquito para el otro lado, va a hacer repulsión con el vértice del triángulo que nosotros tenemos equilátero, justamente sobre la base del plano. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una molécula de tipo AB6? AB6 sería un átomo central y 6 átomos unidos a ese átomo central. ¿Sí? Un átomo central y 6 átomos unidos al átomo central. ¿Sí? Seguimos bajo la suposición de que no tenemos pares de electrones libres unidos al átomo central. Si los pares de electrones libres son los que no están formando enlace. ¿Ok? La mejor forma de ubicarlos es un octaedro, ¿sí? Esas pares de electrones se van a ubicar en un octaedro. ¿Cómo es un octaedro? Otra vez. Tenemos que ubicar 6 pares de electrones, ¿sí? Entonces vamos a armar un cuadrado, ¿sí? Un átomo acá, un átomo acá, un átomo acá, un átomo acá. El átomo central en el medio, que va a estar unido covalentemente a cada uno de los vértices de ese cuadrado. ¿Sí? En el cuadrado, ¿los ángulos de cuántos son? Este ángulo así con este ángulo así. Este y el centro, ¿con qué ángulo va a tener? O sea, si yo lo pongo así, ustedes lo miran, tenemos esto, ¿no? El átomo central acá, formando un enlace aquí, un enlace acá, un enlace acá y un enlace acá. Este ángulo, ¿de cuánto es? Este ángulo, en un cuadrado. ¿De cuánto va a ser?
Ese ángulo es 90 grados. ¿Está? Ese ángulo es 90 grados. Ahora bien, entienden que eso está en un plano. ¿Sí? Y ahí van 4 átomos unidos. Vamos a poner el otro acá arriba y el sexto acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense. El átomo va a ir acá arriba. Uno de los átomos va a ir acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá va el quinto átomo. Fíjense que se forma una pirámide de base cuadrada. Y el último átomo va a ir acá abajo. El último átomo va a ir acá abajo. ¿Está? Formando una bipirámide de base cuadrada sería, o un octaedro. ¿Sí? Donde vamos a tener todos ángulos de 90 grados. O sea, vamos a tener ángulo de 90 grados entre el átomo central y los átomos de cada uno de los vértices en el plano, y 90 grados entre un átomo, un vértice, el átomo central y el átomo que está arriba. Vértice, átomo central y el átomo que está abajo, siempre los ángulos son de 90 grados, ¿sí? Otra vez, como la cantidad de pares libres unidos al átomo central es 0, ¿tá? Como la cantidad de pares libres unidos al átomo central es 0, ¿sí? Nosotros vamos a tener que todos los ángulos son de 90 grados y que va a haber una coincidencia total entre la distribución de los pares de electrones y la geometría molecular. Acuérdense que la geometría molecular incluye los átomos, que es la que nos va a interesar a nosotros para hacer predicción de cosas un poquito más adelante, ¿sí? La distribución de los pares de electrones nos va a indicar cuál va a ser justamente la distribución de los pares en el espacio, y después nosotros pondremos los átomos donde corresponda, ¿sí? El octaedro, un ejemplo de octaedro es el hexafluoruro de azufre. El hexafluoruro de azufre, ¿sí? Es un azufre unido a 6-fluor. ¿Sí? Es un azufre unido a 6-fluor. ¿Estamos de acuerdo? Donde, fíjense, este átomo, este átomo, este átomo y este átomo están en el mismo plano. Este está para atrás, este está para adelante. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? O sea, este está hacia adelante. Este de acá está hacia atrás. Este está hacia un costado, este está en el otro costado, está en el mismo plano. O sea, este átomo, llamémosle 1, 2, 3 y 4, están todos en el mismo plano. Y después tienen uno hacia atrás y uno hacia adelante. ¿Sí? Estos 4 están en el mismo plano. Estos 4 están en el mismo plano. ¿Sí? Y aquí arriba tenemos los otros. Fíjense que se forma como una pirámide de base cuadrada. ¿Sí? Y con el de abajo también. Con el de abajo también se te forma la pirámide de base cuadrada. ¿Sí? Los ángulos son todos de 90 grados. Y en el medio está el átomo central, que sería en este caso el azufre. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense, este azufre está unido covalentemente. Este sería el par de electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos? Y en cada una de estas puntas va a ir uno de estos átomos. En cada una de estas puntas va a ir uno de estos átomos. ¿Sí? Entonces, esa es la forma que nosotros vamos a tener de distribución de los pares de electrones y distribución, o la geometría molecular, que incluye los átomos unidos al átomo central. ¿Sí? Fíjense por qué es importante que nosotros podamos hacer esto. ¿Sí? Porque nosotros vamos a poder predecir cosas. Acuérdense que, o sea, todo esto surgía, porque yo les había dicho en la clase pasada, que nosotros vamos a poder predecir ángulos de enlace. ¿Sí? Nosotros vamos a poder predecir ángulos de enlace al final de la materia, o al final de esta o de la próxima clase, en la cual nosotros vamos a poder decir, che, mira, tengo un metano. ¿Cuántos pares de electrones tengo unido al metano? ¿Cuántos pares de electrones tengo unido al carbono del metano? ¿Cuántos pares de electrones tengo unido al carbono del metano? Formando el enlace. O sea, la estructura de Lewis es esta. Si esta es la estructura de Lewis, ¿cuántos pares de electrones tengo unido al carbono? ¿Qué dicen ustedes? 4. 4. ¿Está? Tengo 4 pares de electrones. 1, 2, 3, 4. Si tengo 4 pares de electrones, ¿cómo se distribuyen en el espacio 4 pares de electrones?
¿Cómo se distribuye? De acuerdo a esta tabla, 4 pares de electrones en el espacio. O sea, es una molécula de tipo AB4. Si tengo 4 pares de electrones, ¿cómo se distribuyen 4 pares de electrones en el espacio? ¿Cómo qué? Hacia los vértices de un tetraedro. Fíjense, la distribución de los pares de electrones es tetraédrica, que coincide en el caso del metano con la geometría molecular. Y nosotros vamos a tener 4 pares de electrones, con lo cual la geometría, o si quieren la geometría electrónica, vamos a llamarla, geometría electrónica es un tetraedro. ¿De cuánto dijimos que eran los ángulos en un tetraedro? El ángulo entre este, el ángulo entre este, el ángulo entre este, y el ángulo entre este. ¿De cuánto habíamos dicho que eran en un tetraedro? ¿Sí? 109,5 grados. Fíjense que es muy loco, ¿no? Porque uno haciendo esta predicción simplemente imaginándose una manguera de densidad electrónica así, chocando con otra, te permite predecir exactamente, porque si vos vas a hacer después una difracción de rayos X, por ejemplo, de esto, resulta que el ángulo es de 109,5, ¿sí? Y nosotros no necesitamos ir a medirlo y hacer un experimento y comprar equipo y todo eso, lo podemos predecir simplemente analizando la repulsión, o sea, agarrando la tabla periódica, fijándose cuántos electrones de valencia tiene y cuántos pares de electrones están unidos al átomo central, ¿sí? Usando lo que le enseñó la profe Eugenia, que es estructura de Lewis, ¿sí? Que es estructura de Lewis. Bien, la geometría molecular, ¿cómo va a ser de esto? La geometría molecular, ¿cómo va a ser? Bipiramidal, octaédrica. ¿Cómo va a ser la geometría molecular? ¿Cómo les parece que va a ser la geometría molecular? ¿Cuál es la diferencia entre geometría molecular y geometría electrónica? ¿Sí? Una incluye los átomos y la otra solamente incluye los electrones. O sea, la geometría electrónica solamente incluye los pares de electrones. O sea, esto analiza la repulsión entre los pares de electrones, y la geometría molecular incluye a los átomos. O sea, que es la geometría real de los átomos. ¿Está? Que también va a ser tetraédrica porque no hay pares de electrones libres unidos al átomo central. ¿Sí? Entonces, simplemente nosotros para el metano podemos predecir que el ángulo de enlace hidrógeno, carbono, hidrógeno va a ser de 109,5. Y todos los ángulos son iguales. Este con este con este. ¿Sí? Fíjense que esto sale, o sea, este hidrógeno, este carbono y este hidrógeno están en el plano del papel. ¿Sí? Este hidrógeno que está acá pintado con negrito sale del plano del papel y el otro hidrógeno entra en el plano del papel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos nosotros hidrógeno, carbono, hidrógeno, y tenemos un hidrógeno saliendo y un hidrógeno sería entrando. Está por acá atrás. Sale por acá atrás y sería bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en el amoníaco? ¿Cuál es la estructura de Lewis del amoníaco? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? ¿Tiene una tabla a mano? ¿Tienen tabla a mano? No, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. ¿Está? El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. ¿Ok? El amoníaco es así. Hay que unir 3 átomos. Tiene 1, 2, 3 electrones de valencia. La estructura de Lewis es esta. ¿Sí? La estructura de Lewis es esta. Y acá va a haber un hidrógeno que no lo puedo dibujar. Ahí está. Pregunta, ¿cuántos pares de electrones hay unido al átomo central? ¿Cuántos pares de electrones va a haber unido al átomo central ahora? Fíjense que nosotros habíamos puesto tetraedro porque esta era la forma en la que la repulsión electrónica era mínima, ¿no? La repulsión electrónica era mínima. Ahora, ¿cuántos pares de electrones va a haber unido al amoníaco? Al nitrógeno del amoníaco, perdón. 3, profe. 3, que son Y esto de uno acá. libre. 3 más el libre. 1, 2, 3, más este de acá.
¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos 4 pares de electrones unidos al átomo central, ¿cuál es la geometría electrónica? Cuando tenemos 4 pares de electrones unidos al átomo central, ¿cuál es la geometría electrónica? Un tetraedro. Es un tetraedro. ¿Sí? Es un tetraedro. Ahora, pregunta. ¿La geometría molecular? Entonces, fíjense. Si nosotros tenemos un tetraedro, ¿sí? ¿Cuáles son los ángulos? Los ángulos de un tetraedro son de 109,5. ¿Sí? Sin embargo, nosotros tenemos un par libre. Fíjense, los pares que nosotros tenemos son 1, 2, 3 enlazantes, más un par libre. Resulta que los electrones cuando están entre dos núcleos, fíjense, entre el núcleo de hidrógeno, entre el núcleo de hidrógeno y el núcleo de nitrógeno, dentro de todo están bastante sujetos, ¿sí? Porque esos electrones se están compartiendo, pero están entre dos núcleos, entonces no pueden irse muy lejos porque sienten la atracción de los dos núcleos. Se forma una nube electrónica, pero dentro de todo está bastante quieta, digamos, entre los dos núcleos. Sin embargo, el par libre solamente es soportado por un solo núcleo, que es el núcleo del nitrógeno. Con lo cual no tiene tanta fuerza como para agarrar este par de electrones. Si a eso le suma que entre ellos hay repulsión, ¿sí? La nube de electrones que genera un par libre es mucho más grande que esta. Y si esta nube es mucho más grande, la repulsión entre esta nube y estos pares de electrones enlazantes, ¿cómo va a ser? ¿Más grande o más chica que entre ellos? ¿Más grande o más chica? Si esta nube es grande, va a tener Sería repulsión con mayor. esta. ¿Sí? Esa repulsión va a ser mayor o menor que entre esta y esta. O sea, la repulsión entre dos verdes va a ser mayor o menor que la repulsión entre un verde y un rojo. ¿Qué dicen ustedes? La repulsión entre verde y verde sería menor que la repulsión entre verde y Y rojo. rojo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el par enlazante, ¿sí? El par enlazante genera una repulsión menor con otro par enlazante que entre el par enlazante y el par libre. ¿Está? Como la repulsión es más grande, o sea, acá ustedes imagínense tienen una nube gigante de electrones, ¿sí? Que lo que va a hacer es, de alguna forma, achicar los pares de electrones enlazantes y va a hacer que el ángulo entre ellos se haga más chiquitito. ¿Por qué? Porque acá hay una repulsión muy grande. Como hay una repulsión muy grande, el enlace tiende a irse un poquito más abajo. O sea que si antes el ángulo era así, la repulsión va a hacer que el ángulo se haga más chiquitito. ¿Sí? O sea, este ángulo ya no va a ser el de un tetraedro, que era 109,5, sino que se va a hacer más chiquitito justamente por una cuestión de que acá tenés una nube muy grande que genera repulsión sobre esto y lo que hace es, de alguna forma, bajar un poquito el enlace. ¿Sí? O sea, de acá vamos a tener 107,5, 107,3 grados, que eso es lo que se ve experimentalmente. Pero nosotros lo podemos predecir, de alguna forma, analizando esta repulsión. ¿Sí? Pregunta, ¿la geometría molecular va a ser coincidente con la geometría electrónica en este caso o no? O sea, ¿cómo están distribuidos los átomos en el espacio? ¿Va a ser coincidente con la geometría electrónica? ¿Qué dicen ustedes? ¿La geometría molecular va a ser coincidente con la geometría electrónica? No. ¿Está? Porque la geometría molecular solamente toma en cuenta átomos. O sea, a este no lo tiene en cuenta. ¿Sí? Si ustedes tienen en cuenta átomos, habíamos dicho que esta con esto forma una base y con este otro van a formar una pirámide. ¿Está? Con este otro van a formar una pirámide. ¿Sí? Una pirámide de base trigonal. Tenemos esto acá, este acá, ¿sí? O sea, esto y esto, y tenemos la pirámide acá. ¿Sí? Eso es una pirámide. Esa es la diferencia entre la geometría molecular y la geometría electrónica. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia entre la geometría molecular y la geometría electrónica. ¿Estamos de acuerdo? En el caso del agua, fíjense, el agua es así la estructura del EU del agua.
¿Cuántos pares tiene unido el agua? ¿Cuántos pares de electrones tiene unido el agua? ¿Te animás, Constanza? ¿Cuántos pares de electrones tiene unido el agua? Sí, ¿Cuántos son? el dibujo ese que está ahí al costado que hizo, ¿no? Claro. 4. 4. ¿O no? ¿Está? ¿Cuántos 4. libres y cuántos enlazantes? Y 2 libres y 2 enlazados. 2 libres y 2 enlazados. ¿Estamos de acuerdo? 2 libres y 2 enlazados. ¿Sí? Fíjese qué importante es tener en cuenta ahora los pares de electrones libres. Ahora, de acuerdo a los pares de electrones, o sea, la geometría electrónica, ¿cuál va a ser la geometría electrónica? ¿Cuál va a ser la geometría electrónica? Un tetraedro también. Un tetraedro. ¿Sí? Pero la geometría molecular no va a ser un tetraedro. La geometría molecular solamente va a incluir 3 átomos. Este y este. Lo alcanzan a ver. ¿Por qué? Porque esto no es un átomo y esto no es un átomo. ¿Sí? Eso se llama angular. En un tetraedro, ¿los ángulos de cuánto eran? Ángulo entre los átomos. ¿De cuánto eran? ¿De cuánto era el ángulo interno entre los átomos? 109,5. 109,5, ¿sí? Sin embargo, en el agua, vos fíjate que esta es una nube, una pelota gigante, justamente por este par libre. Esta es otra pelota gigante por este par libre. Y entre las dos, imagínense, le hacen un super sanguchazo, o sea, una repulsión muy grande a estos pares enlazantes, con lo cual este enlace se hace mucho más chiquitito. ¿Sí? Fíjense, esto ejerce una repulsión grande, esto ejerce una repulsión grande, y hace que este enlace sea mucho más chiquitito que los 109,5. Pero es explicable en términos de repulsión de electrones, que es justamente el chiste, podríamos llamarlo de alguna forma, de la repulsión a nivel de valencia, ¿sí? De la teoría de repulsión de los electrones a nivel de valencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo manejamos el tema de la predicción en términos de la repulsión electrónica? ¿Sí? La repulsión es más grande entre pares libres contra pares libres. O sea, la repulsión entre este, que es un par libre, y este, que es un par libre, es monstruosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el núcleo no tiene la fuerza suficiente como para sujetar ese par de electrones. ¿Sí? En orden de jerarquía, podríamos decirle, sigue el par libre contra un par enlazante. O sea, esta repulsión es más grande que justamente entre un enlazante y un enlazante. ¿Está? Entonces, eso condiciona de alguna forma los ángulos de enlace, ¿sí? Haciendo que sean más chiquititos de lo que uno podía esperar en el caso de una distribución tetraédrica como ahora. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa ahora? Sí, esto fue como un adelanto, ¿sí? ¿Qué pasa ahora cuando tenemos moléculas de este tipo? Fíjense, un átomo central, 2 átomos unidos al átomo central, pero tenemos esta E, que es un par de electrón libre. Par de electrones libres. ¿Sí? Esta E significa par de electrones libres. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una molécula que tenga un átomo central, 2 átomos unidos a ese átomo central, y un par libre de electrones. ¿Sí? Y un par libre de electrones. Esa es la condición en la que nosotros vamos a partir. Todas las moléculas que tengan esa distribución, ¿sí? Se van a comportar exactamente de la misma forma con respecto a su configuración atómica en el espacio. O sea, la distribución tanto de los átomos como de los pares de enlaces, enlazantes y no enlazantes, ¿sí? En el espacio. Bien. ¿Cuántos pares enlazantes va a tener, perdón, cuántos pares va a tener entonces, cuántos pares de electrones va a tener unido este átomo central? Este átomo central, ¿cuántos pares de electrones va a tener unido entonces? En total. ¿Cuántos pares va a tener unido en total? ¿Qué dicen Serían 3 ustedes? pares. ¿Cuánto? 3. 3 pares. ¿Está? Va a tener unido 3 pares. ¿Sí? 2 van a ser enlazantes
2 van a ser enlazantes, y 1 va a ser no enlazante. ¿Cómo se distribuyen 3 pares de electrones alrededor de un átomo central? ¿Cuál es la forma en la que la repulsión de electrones va a ser mínima? ¿Te acuerdas, Constanza? ¿Cómo se...? En un triángulo, profe, o piramidal, no me acuerdo. Era un triángulo, ¿sí? Se llama trigonal planar, ¿sí? Se llama trigonal planar, ¿está? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Fíjense, el tema es que esa es la distribución de los pares de electrones. Ojo con la diferencia, porque acá tenemos un par de electrones, acá tenemos otro par de electrones, acá tenemos otro par de electrones, ¿está? Es el triangulito que los ángulos de ¿cuántos son, Constanza? 120. 120. Pero, ¿qué va a pasar acá? ¿Va a ser de 120 este ángulo? BAB. Joaquín, Pablo, ¿irá a ser de 120? No, ¿Por qué? porque la repulsión entre el par libre y un par enlazante es mayor que la entre par enlazante y par enlazante, entonces se achicaría. Exactamente. Este ángulo va a ser menor a los 120, por más que uno predice 120. De todas formas, va a andar en ese orden. O sea, no va a ser... Uno puede sentirse tentado de decir, che, mira, tengo un átomo central unido a 2 átomos, el ángulo va a ser 180 grados. Pues yo puedo poner A, B y B. Y resulta que me olvido de este par libre. Y uno puede llegar a predecir que este ángulo va a ser 180 y está mal. Hay que tener en cuenta el par libre para la predicción de la geometría electrónica en primer lugar, o la distribución del par de electrones, y la geometría molecular, que es la importante. Sí, la geometría molecular es importante. Porque es la que nos va a determinar las propiedades, ¿sí? Este tipo de distribución se llama angular, ¿está? Cuando vos tenés un átomo central unido a otros dos, esta distribución es angular, con este ángulo que va a ser menor a 120. Perdón, menor. Acá vamos a poner. ¿Sí? Y acá va a estar el ángulo. ¿Sí? Es menor a 120. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en este tipo de moléculas? AB3, ¿cómo sería este tipo de molécula AB3? ¿Qué significa AB3E? ¿Qué significa AB3E? A es el átomo central. B, ¿qué era? Otros átomos enlazados, Otro átomo enlazado. ¿Y la E? el par libre, El par libre. Entonces, ¿cuántos átomos enlazados y cuántos pares libres tenemos acá? O sea, ¿cuántos 3 pares unidos al átomo enlazados, central tenemos? ¿Cuántos pares de electrones unidos al átomo central tenemos? 4, 4. Si teníamos 4 pares de electrones unidos al átomo central, ¿cuál era la distribución de los pares de electrones en el espacio? ¿Cuál era la distribución de los pares de electrones en el espacio? tetraedro, profe. Perfecto, sí, era un tetraedro, ¿está? Donde el par de electrones va a estar en alguno de los vértices, en cualquiera, sea en este o en esto de acá abajo. Pregunta, ¿el ángulo de cuánto va a ser? ¿Cuál es el ángulo teórico para un tetraedro? ¿Cuál es el ángulo De teórico para un 109, tetraedro? 109,5, ¿está? Si vos tenés este par libre acá arriba, ¿estos ángulos van a ser 109,5? no, serían más chicos. Serían un chiquitín más chiquito, ¿sí? Que sería el caso del amoníaco, ¿sí? Pero fíjense ahora cuál es la geometría molecular. Para la geometría molecular, este par de electrones no cuenta, ¿sí? No cuenta, ¿está? Con lo cual nosotros vamos a tener una pirámide de base trigonal, ¿sí? Porque acuérdense que ustedes tenían 3 átomos abajo, el átomo central en otro nivel, se acuerda acá arriba, y el otro en el tercer nivel. Ese era el tetraedro, ¿está? Al desaparecer el de acá arriba, porque es un par libre, vamos a tener 3 átomos en el plano, 1, 2, 3, el átomo central acá arriba, y entre esos forman una pirámide de base trigonal, ¿sí? Este sería el tetraedro, este sería el tetraedro, pero como este no cuenta, nosotros tendríamos acá la pirámide, entre este
este y el de acá abajo. ¿Lo alcanzan a ver? Fíjense, esta sería la base. Y para acá arriba tienen la pirámide. ¿Sí? Una pirámide de base trigonal. Que sería esto que tienen acá. Fíjense, este y este están en un nivel y la pirámide está un poquitito. Este sería el átomo central. Este sería A. ¿Está? B, 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 y acá estaría E, que es el par no enlazante. ¿Sí? ¿Se entiende por qué esto es una pirámide, no? El vértice de la pirámide es el átomo central, que está un poquito más elevado con respecto al resto de los átomos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Bárbaro. ¿Sí? Tenemos este otro tipo de moléculas también, ¿sí? Que va a tener una geometría AB2E2. ¿Qué quiere decir? Va a tener dos pares enlazantes, pero va a tener dos pares que no son enlazantes. ¿Sí? Va a tener un par enlazante y dos pares que no son enlazantes. ¿Sí? La geometría de esta es muy interesante, bastante predecible. ¿Sí? Donde nosotros vamos a sacar dos átomos. ¿Sí? Nosotros vamos a sacar dos átomos. Y me va a quedar esto, que esta la vemos hace un rato. ¿Cómo se llama? O sea, el ángulo entre este y este, ¿de cuánto va a ser? La distribución es tetraédrica, pues son 4. El teórico del tetraedro, ¿cuánto era? 109.5,5. 109,5. Acá va a ser mayor o menor. El ángulo entre B, A y B. ¿Sería menor? Muchísimo menor, porque ahora tenemos dos pares libres que están de alguna forma ejerciendo repulsión. ¿Estamos de acuerdo? La geometría molecular, ¿cómo sería la geometría molecular de esto? Entre B, A y B. Que habíamos visto hace un rato. ¿Cómo se llama? Angular. ¿Recuerdan? Angular. ¿Está? Angular. Entre este y este se forma un ángulo, ¿sí? Que en este caso va a ser un poquito menor, bastante menor, a 109,5, ¿sí? Bien, nosotros hemos visto antes entonces que las moléculas AB5, tenían una distribución de pares de electrones bipiramidal trigonal. ¿Se acuerdan cómo era el bipiramidal trigonal, no? Teníamos 3 átomos, un átomo en el medio, que es el átomo central. Si yo pongo esto, voy a tener uno arriba y otro abajo, formando justamente una bipirámide de base trigonal, ¿sí? Ahora, si yo tengo esta molécula, AB4E, ¿cuántos pares de electrones tengo unido al átomo central? ¿Cuántos pares de electrones tengo unido al átomo central? Entre enlazantes y no enlazantes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos pares de electrones tenemos unidos al átomo central en esta molécula AB4E? 5 también. 5. Van a ser 4 enlazantes y 1 no enlazante. O sea que la distribución de los pares de electrones, ¿cómo va a ser? Sería bipiramidal trigonal. Bipiramidal trigonal, ¿está? Ahora, fíjense que acá hay algo interesante, ¿sí? Porque el par de electrones que nosotros, o sea, ¿dónde vamos a poner el par de electrones? ¿Sí? ¿Dónde vamos a poner el par de electrones? Eso es todo un tema, porque nosotros podemos elegir un par de electrones que se llama ecuatorial, o podemos elegir un par de electrones que sea axial, o sea que estén a punta, en el vértice. Acuérdense que los ángulos son distintos, ¿no? El ángulo entre estos de acá abajo, ¿de cuánto era? Entre B, A y B, en lo que están en la base de la pirámide. ¿De cuánto era este ángulo? Como 120. 120. Y esto, B, A, B con este de arriba, ¿de cuánto era? De 90. Se puede demostrar, ustedes créanme, no es nada difícil ni de otro mundo, ¿sí? Pero se puede demostrar que la repulsión es mínima si vos colocás el par libre. Acuérdense que el par libre tiene una nube grande de electrones, o sea, genera una repulsión importante, ¿no? Se puede demostrar que la repulsión es mínima colocándolo en una situación ecuatorial. Si vos pones el par de electrones en el ecuador, la repulsión es mínima, ¿sí? Si lo pones acá arriba, hay más repulsión. Si lo pones acá arriba, hay más repulsión y eso está demostrado, ¿sí? La geometría molecular es una geometría rara, ¿sí? Se llama tetraedro distorsionado, ¿sí? La geometría es una geometría rara y se llama tetraedro distorsionado, que es esta que nosotros tenemos acá, ¿está?
que podríamos de alguna forma, ¿por qué se llama tetraedro distorsionado? Porque si nosotros lo miramos así como con mucho cariño, podríamos armar, fíjense, ¿sí? Una suerte de tetraedro acá. ¿Sí? Podríamos armar una especie de tetraedro ahí medio raro, pero, digamos, sería un tetraedro distorsionado. Sí, sería un tetraedro distorsionado, entre este con este de acá. ¿Está? Y este es el átomo central. Este se va a unir a este de acá abajo, a esto y a este de acá arriba. ¿Sí? Entonces, la forma que va a adoptar la geometría molecular, ya no la distribución de pares de electrones, va a ser la de un tetraedro distorsionado. ¿Distorsionado por qué? Porque a todo este par libre lo va, de alguna forma, o sea, lo tenemos así, de alguna forma lo va a mandar para el otro lado. ¿Por qué? Porque va a haber una repulsión entre este par de electrones grandes y estos enlaces, ¿sí? En particular, entre ese par de electrones y estos enlaces de acá atrás. Lo va a empujar de alguna forma para el otro lado, ¿sí? Bien. Esta molécula también tiene 5 pares de átomos enlazados al átomo central. Es una molécula AB3E2, o sea, 3 pares de electrones enlazantes y 2 pares de electrones no enlazantes. La misma pregunta de hace rato. ¿A dónde va a ir el par de electrones no enlazante? ¿Axial o ecuatorial? Axial o ecuatorial convendrá ponerlo. Créanme que conviene ponerlos ecuatoriales. ¿Sí? Conviene ponerlos ecuatoriales. ¿Sí? Si ustedes ponen los dos electrones acá, se puede demostrar que la repulsión es mínima. Ahora, ¿se animan a predecir cuál va a ser la forma de lo que va a quedar? ¿Cómo va a quedar la geometría molecular? O sea, solamente entre átomos. Fíjense, si el átomo central está puesto en el medio, yo tengo un átomo arriba, un átomo abajo, y acá en el medio estaba el triángulo. Si yo saqué este y saqué este, solamente me queda este átomo de acá. ¿Se acuerdan que acá en el medio era un triángulo, con un átomo para este lado, un átomo para el otro lado, y uno acá? ¿Sí? Lo que nosotros tenemos es justamente solamente este átomo, el del medio, el de la punta y el átomo de acá, que forman, fíjense, una T. Átomo, átomo central, átomo y el átomo unido en el medio. ¿Sí? Esta estructura se gastaron en ponerle el nombre, es una estructura en forma de T, donde los pares de electrones están puestos en el ecuador. ¿Sí? Fíjense. La bipirámide era esta que tenemos acá. Así era la bipirámide antes. Sin embargo, como estos pares de electrones son pares de electrones, ahora ya no están más como átomos, fíjense, este y este quedan en la misma línea y con esta forman una T. ¿Alcanzan a ver la T? ¿Alcanzan a ver la T acá? Sí, sí. Ahí está. ¿La ven? ¿Sí? Por eso esta forma se llama forma de T. ¿Sí? Se da en todas las moléculas que tengan un átomo central, 3 átomos enlazantes y 2 pares de electrones no enlazantes. ¿Sí? Y por último, dentro de las moléculas que tienen 5 pares de electrones, vamos a ver una donde tenemos 2 pares enlazantes y 3 pares no enlazantes. ¿A dónde van a ir los 3 pares no enlazantes de acuerdo al criterio que venimos utilizando? ¿Axial o ecuatorial? ¿A dónde van a ir los 3 pares de electrones? ¿Axial o ecuatorial? Ecuatorial. Ecuatorial. Y ahora, ¿se animan a predecir ustedes cuál sería la geometría? O sea, la geometría electrónica va a ser... ¿Cuál va a ser la geometría electrónica? Si tengo 5 pares de electrones unidos. Lineal. Esa es la geometría molecular. La geometría de los pares de electrones, siempre que tenemos 5 pares de electrones, la geometría, por eso, de los Bipiramidal electrones, trigonal sería. Sí, sí. bipiramidal trigonal. ¿Estamos de acuerdo? Pero como vos bien decís, Joaquín, ¿sí? Al no estar todos los electrones del ecuador, porque acá tendríamos la bipirámide, ¿sí? Al no estar
Y fíjense, acá la geometría molecular es lineal. Acá la geometría molecular es lineal. ¿Estamos de acuerdo? A pesar de que la distribución de los pares de electrones es bipiramidal trigonal, ¿sí? Y por último tenemos los casos AB6. ¿Está? Los casos AB6, o sea, donde tenemos 6 pares de electrones unidos al átomo central, ¿sí? El primer caso es AB5E, o sea, tenemos 5 pares de electrones unidos al átomo central, ¿sí? Y tenemos un par de electrones libres. Tenemos un par de electrones libres, ¿sí? La distribución de los pares de electrones, digo bien, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se van a distribuir los pares de electrones en el espacio? ¿Cómo se van a distribuir los pares de electrones en el espacio? Si son 6 pares de electrones, ¿cómo se distribuyen? Como un octaedro. Como un octaedro, ¿sí? Ahora, ojo porque va a haber un par libre. El par libre puede ir en cualquier parte, ¿sí? El par libre puede ir en cualquier parte porque acuérdense que todos los ángulos son iguales. O sea, son todos equivalentes, ¿sí? Lo ponemos porque se me antojó nomás acá abajo, ¿sí? Y ahora, ¿cuál va a ser la geometría molecular? ¿A qué le suena esto? Fíjense, cuadradito acá, y esto con un vértice aquí. ¿Qué es? Esto con esto. ¿Sí? ¿Qué es? Una pirámide. Una pirámide. Pero la base, ¿cómo es la pirámide? La base de esta pirámide. Cuadrada. Cuadrada. ¿Sí? Es pirámide al cuadrado, pirámide de base cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Es una pirámide de base cuadrada, donde tenemos, fíjense cómo están unidos los átomos, ¿no? El átomo central está unido a 4 átomos, que son los 4 vértices de este cuadrado, y un átomo en otro plano, o sea, estos 5 átomos están en un plano, y este está en otro plano, está más arriba. ¿Sí? Pero es una pirámide de base cuadrada. Es una pirámide de base cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Podemos tener otro tipo de moléculas, AB4E, ¿sí? Que también, E2. Vamos a tener 4 átomos enlazantes y 2 átomos no enlazantes. ¿Sí? 4 átomos enlazantes y 4 átomos no enlazantes. Pregunta, ¿cuál va a ser la distribución de los pares de electrones? ¿Cuál va a ser la distribución de los pares de electrones? ¿Cómo se van a desparramar los electrones en el espacio? Se mantendría octaédrica. Octaédrica porque son 6 pares de electrones. El hecho de que sean 6 pares de electrones me está diciendo que la distribución, o sea, la mejor forma de que esos electrones no ejerzan repulsión entre ellos es un octaedro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, vamos a tener 2 pares libres. Vamos a tener 2 pares libres, ¿está? Si ya sacamos el de una punta, ahora tenemos que sacar del otro lado porque si no, sí, se me arma un lío bárbaro, ¿sí? Si yo saco de acá, la repulsión va a ser muy grande. Entonces se saca de arriba y se saca de abajo. ¿Está? ¿Y cuál va a ser la geometría molecular de esos átomos? ¿Cuál va a ser la geometría molecular de esos átomos? Porque ahora vamos a tener, fíjense, un átomo central, átomo, 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 o sea, 4 átomos acá y un átomo central, ¿sí? Y vamos a tener un par de electrones arriba y un par de electrones abajo. ¿Sí? Pero la geometría, ¿cómo va a ser? La geometría molecular. Un cuadrado, parece. Un cuadrado. ¿Sí? Que en realidad se llama cuadrada plana. ¿Por qué? Porque los 5 átomos están en el mismo plano. Porque tenemos átomo central, unido a un átomo acá, unido a un átomo acá, unido a un átomo acá, unido a un átomo acá. ¿Sí? Los 5 átomos están en el mismo plano. ¿Sí? Si lo ponemos acá, tenemos el par libre arriba y el par libre abajo en el octaedro. ¿Sí? El par libre arriba y el par libre abajo en el octaedro. ¿Estamos abajo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende más o menos cómo funciona la lógica? ¿Se queda claro que la distribución de pares de electrones es distinta de la geometría molecular?
¿Se entiende eso o no? Eso tiene que quedar como un concepto perfectamente claro. ¿Sí? La geometría electrónica y la geometría molecular son dos cosas distintas. La geometría electrónica me va a hablar de distribución de pares de electrones. La geometría molecular me va a hablar ya de la distribución de los átomos en el espacio. Yo necesito la distribución de los átomos, ¿está? La de los pares electrónicos me va a dar justamente una idea de los ángulos de enlace. Y ustedes dicen, ¿pero qué me interesa? Bueno, ya vamos a ver que con eso podemos predecir cosas, ¿está? Con eso podemos predecir cosas. Y fíjense de qué manera tan simple nosotros podemos para un montón de moléculas, tipos, ¿sí? Predecir cuál va a ser la distribución de los átomos en el espacio, lo cual es una locura teniendo en cuenta que solamente lo estamos haciendo con papel y lápiz. ¿Sí? O sea, es una herramienta muy poderosa porque estamos pudiendo predecir geometría de los ángulos en el espacio, ángulos y átomos que no vemos. Y tampoco ocupamos ninguna herramienta que nos permita verlo. Simplemente el razonamiento, ¿sí? Lápiz y papel. ¿Sí? Entonces, solo con lápiz y papel podemos predecir distribución de átomos en el espacio. Imagínense lo importante de esta predicción. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para predecir geometría molecular? En primer lugar, estructura de Lewis, ¿sí? Que esto ya lo vieron ustedes en la práctica. ¿Por qué es importante? Porque esto me va a decir a mí cuántos pares libres tiene el átomo central. Y me va a decir cuántos átomos enlazados al átomo central tengo. O sea, qué tipo de molécula estamos hablando. ¿Sí? Una vuelta que vos sabés, por la estructura de Lewis, cuántos pares libres tiene y cuántos átomos enlazados tiene, te fijas la tablita que les di recién. ¿Sí? Para ver la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. ¿Sí? Entonces, veamos una aplicación de esto. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura de Lewis del dióxido de azufre? ¿Cómo sería la estructura de Lewis del dióxido de azufre? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan? ¿Vieron Lewis o no? ¿Vieron Lewis, Joaquín, en la práctica? No recuerdo, profe, porque yo falté una clase, así que no sabría decirle. ¿Constanza, vos fuiste a todas las clases? Sí, profe, sí vimos. ¿Vieron la estructura de Lewis? Sí, entonces fíjense, el azufre tiene 6 átomos. ¿Sí? El azufre tiene 6 átomos. Perdón, 6 átomos no, cualquier cosa lo estoy diciendo. 6 electrones de valencia. ¿Está? Y tenemos que hacerlos que se junten con los del cloro. ¿Sí? Perdón, con los del oxígeno. La mejor forma de ordenarlo es con un doble enlace. Ah, una cosa que le había dicho la vez pasada, pero me olvidé de recordárselo, es que para la teoría de repulsión de los pares electrónicos a nivel de valencia, un enlace simple es igual que un enlace doble. O sea, para esta teoría, un enlace simple es igual que un enlace doble, lo cual sabemos que no es así. ¿Sí? Pero a pesar de ello, haciendo esa asunción, los resultados que uno puede predecir son extraordinariamente certeros. ¿Sí? Extraordinariamente certeros. Bien, pregunta. Para este compuesto, ¿sí? ¿Cuál es la geometría electrónica? ¿Cuántos pares de electrones tiene unido al átomo central? ¿Cuántos pares de electrones tenemos unidos al átomo central en el dióxido de azufre? Si toma el doble como 1, serían Sí. 3. 3 pares de electrones. ¿Estamos de acuerdo? 3 pares de electrones unidos al átomo central. Fíjense. Uno acá, uno acá y uno acá. ¿Cuántos pares libres y cuántos pares enlazantes? ¿Cuántos pares libres? No, perdón. ¿Cuántos pares enlazantes y cuántos pares no enlazantes? Y sería un par enlazante y uno libre. ¿Cuántos enlazantes? Perdón, Constanza, no te escuché. 2, perdón, profe. 2 pares enlazantes y uno no enlazante. ¿Cuántos pares de electrónicos tenemos unidos entonces en total? 3 pares. 2 enlazantes y uno no enlazante. Constanza, a ver si ya te aprendí porque hace rato no me he hecho el nombre. ¿Cuál es la distribución de 3 pares de electrones unidos al átomo central? Distribución de los pares de electrones. ¿Cómo se distribuyen 3 pares de electrones en el espacio para que la repulsión sea mínima?
Y, ay, no me acuerdo el nombre, pero sé que es en forma de triángulo. Está bien, pero está No bien. puedo memorizar los nombres. No te preocupes porque recién lo estás viendo, pero es importante que lo recuerdes, ¿sí? Es una molécula AB2, AB2E, ¿sí? Y la geometría electrónica, fíjense esto, la geometría electrónica es trigonal planar. Esa es la geometría. La geometría molecular, ¿cómo va a ser? Porque esto lo vamos a distribuir así. Azufre, oxígeno, oxígeno y el par libre acá. La geometría molecular, ¿cómo va a ser? ¿Estos ángulos de cuántos son, Constanza? ¿Joaquín? Sería menor a 120. Un poquito menor a 120 porque acuérdense que acá tenemos el par libre de electrones. Y la geometría molecular ahora, ¿cuál va a ser? ¿Te animás, Constanza? ¿Cómo va a ser la geometría molecular? ¿Puedo decir que la geometría molecular va a ser trigonal planar? Creo que sí. ¿Vos, No Joaquín, estoy qué en duda. decís? La geometría- Eh, no, sería angular como el agua. Exactamente. ¿Está? ¿Por qué? Porque acordate, Constanza, que la geometría electrónica mide pares de electrones. La geometría molecular únicamente se concentra en los átomos. Únicamente se concentra en los átomos. ¿Está? Entonces, esta distribución de pares de electrones en el espacio es angular. ¿Está? La geometría molecular es angular. ¿Sí? ¿Se entiende, Constanza, no? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Hexafluoruro de azufre. ¿Cómo armamos la Lewis del hexafluoruro de azufre? Otra vez, el azufre tiene 6. 1, 2, 3, 4. Y un par libre por ahí en algún lado. Ya nosotros vamos a tener, entonces, un electrón acá, un electrón acá, un electrón acá, 3. Y necesito 4 para formar el enlace, ¿sí? Y un par libre. ¿Sí? Entonces yo voy a tener, compartiendo con un flúor, compartiendo con un flúor, compartiendo con un flúor y compartiendo con otro flúor acá. ¿Sí? ¿Cuántos pares de electrones voy a tener unidos al átomo central? ¿Cuántos pares de electrones voy a tener unidos al átomo central? 5. 5. ¿Está? 5. Tenemos 1, 2, 3, 4 y tenemos un par libre. 5 átomos. Si tengo 5 pares de electrones unidos al átomo central, ¿de qué geometría estamos hablando? Geometría electrónica. Cuando había 5 átomos, 5 pares de electrones unidos al átomo central, ¿cuál es la geometría electrónica? Es una bipirámide. Exactamente. Bipirámide de base trigonal. ¿Sí? Vamos a sacar todas las anotaciones que tenemos. Es una bipirámide de base trigonal. ¿Sí? Esa va a ser la geometría electrónica. ¿Está? Y la geometría molecular, o sea, la geometría de los átomos, fíjense, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a buscar esto en la tablita. AB4E, ¿cómo era la geometría de un AB4E? ¿Se acuerdan o no? AB4E. Fíjense, AB4E.
La geometría, perdón, AB4E, nada que ver. AB4E, aquí está. ¿Sí? La geometría de un AB4E es tetraedro distorsionado. ¿Sí? Es un tetraedro distorsionado. Con lo cual, el tetrafluoruro de azufre va a tener una geometría molecular, ojo que es distinta de la geometría electrónica. La geometría electrónica va a ser una bipirámide de base trigonal, y la geometría molecular, o sea, la geometría que incluye los átomos, que es lo que nos interesa, va a ser la de un tetraedro distorsionado. ¿Sí? Y así podemos agarrar un montón de ejemplos que en la práctica van a tener bastante, ¿sí? En Lewis, sobre todo para aplicar y encontrar cuál es la geometría de los átomos. ¿Por qué es importante la geometría de los átomos? Acuérdense que nosotros lo que queremos hacer es predecir un montón de propiedades físicas macroscópicas, o sea, química macroscópica, o sea, lo que nosotros podemos ver. Yo quiero que tengamos, no sé, punto de fusión, punto de ebullición, qué sé yo, viscosidad, tensión superficial, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de propiedades que dependen de la orientación de los átomos en el espacio. O sea que nosotros tenemos que poder predecir de alguna forma los átomos en el espacio. Y otra cosa que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Que se lo preguntamos en el parcial, ¿sí? ¿Qué era la electronegatividad? ¿Se acuerdan qué era la electronegatividad? Hubo bastantes problemas, digamos, a la hora de responder qué era la electronegatividad. ¿Qué era la electronegatividad? ¿Qué era la electronegatividad? ¿Se acuerdan? Miren que ya rindieron y algunos de ustedes aprobaron ya química, ¿eh? El primer parcial. ¿Qué era electronegatividad? ¿Te acordaste, Joaquín? Si no mal recuerdo, era cómo atraían los átomos a los electrones. Exactamente. Sí, es una medida de la fuerza de la atracción de los átomos a los electrones cuando están formando un enlace. Es distinto de la electroafinidad. Eso es otra cosa, ¿sí? La electronegatividad mide la fuerza con la que un átomo atrae los electrones en un enlace covalente, pero dentro de un enlace, ¿está? Que nosotros habíamos dicho que la electronegatividad no es la misma entre dos átomos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto cuando vimos el enlace, la primera parte, habíamos dicho que había moléculas que son polares y moléculas que son apolares? Cuando una molécula era polar, o mejor dicho, cuando una molécula era apolar, ¿qué tiene que pasar en el enlace? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se compartían los electrones? Y yo le digo, el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno es una molécula polar o apolar. Y bueno, tiene que ver con cómo se comparten estos electrones. Si los dos tiran con la misma fuerza, se comparten literalmente en partes iguales. La molécula es, o por lo menos el enlace es apolar. Pero ¿qué pasa si la electronegatividad de los átomos es distinta? Supónganse el flúor con el hidrógeno a la hora de formar fluoruro de hidrógeno. ¿Sí? Tenemos el fluoruro de hidrógeno. La electronegatividad del flúor con respecto al hidrógeno es extraordinariamente más grande. Aparte, ustedes no sé si se acuerdan del mapa de electronegatividad, ¿sí? O sea, tenemos todos los metales y la electronegatividad crece en esta dirección. O sea que los que están acá en la puntita, ¿sí? Son átomos, son no metales, ¿sí? Y tienen una electronegatividad muy, muy grande, ¿sí? ¿Por qué es importante este tema de la electronegatividad? ¿Sí? ¿Por qué es importante este tema de la electronegatividad? Porque, como nosotros dijimos, en un enlace covalente, los electrones se comparten, ¿sí? En un enlace covalente, los electrones se comparten. Ahora bien, si la fuerza con la que cada átomo contribuye a tirar los electrones para su lado, ¿sí? Porque acá tenemos un núcleo de flúor que tiene una afinidad muy grande por los electrones, o se quiere electrones. Si bien estos electrones se comparten en teoría, que es lo que nosotros habíamos visto, el hidrógeno pone un electrón, el flúor pone otro electrón y ahí forman un enlace, ¿sí?
Hay que tener en cuenta, ¿sí? Que como este tira con más fuerza el electrón, esta nube se encuentra mayormente desplazada hacia el lado del flúor, ¿sí? O sea, principalmente nosotros vamos a tener que la mayor parte del tiempo los electrones van a estar más cerca del flúor que del hidrógeno, ¿tá? O sea, el hidrógeno no le cede un electrón como hacíamos en el cloruro de sodio. ¿Sí? En el cloruro de sodio, que era una sal, ¿sí? El sodio perdía su electrón, o sea, me quedaba una carga positiva, y el cloro ganaba un electrón, me quedaba una carga negativa, ¿sí? En los compuestos covalentes no hay una cesión directa de los electrones, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros tenemos átomos con distinta electronegatividad como estos, ¿sí? Átomos con distinta electronegatividad como estos, en el enlace no se comparten de igual forma los electrones, con lo cual el flúor, que tiene mayor electronegatividad, de alguna forma chupa los electrones del enlace, y los electrones la mayor parte del tiempo están cerca del flúor y no cerca del hidrógeno, ¿sí? Y eso genera un pequeño desbalance de carga dentro de la molécula, ¿sí? Eso genera un pequeño desbalance de carga dentro de la molécula. ¿Cómo es esto del desbalance de carga? ¿Sí? Como acá va a haber en promedio más electrones, o sea, más electrones que protones. ¿Por qué va a haber más electrones que protones en promedio? Y porque el enlace está polarizado, ¿sí? El enlace se lleva, el flúor se lleva esos electrones que se están compartiendo y se los lleva cerquita de él. ¿Está? ¿Por qué? Porque tira más fuerte. El hidrógeno también quisiera los electrones, pero él, o sea, es la ley del más fuerte. El flúor tiene una mayor electronegatividad, con lo cual puede arrastrar preferentemente los electrones del enlace hacia sí. Entonces, si de este lado tengo más electrones que los que debería, por la carga nuclear, esta parte de la molécula adquiere una densidad de carga negativa, ¿sí? Adquiere una densidad de carga negativa. ¿Por qué? Porque los electrones se fueron para acá. Ahora, esta otra parte, le pasa exactamente lo opuesto, o sea, mayormente no tiene su electrón. El hidrógeno mayormente no tiene su electrón. ¿Por qué? Porque el flúor lo chupa en el enlace. Si bien están compartiendo, comparten hasta por ahí nomás, ¿sí? Va a quedar relativamente desnudo y se va a generar una densidad de carga positiva. ¿Tá? Se va a generar una densidad de carga positiva. Entonces, cuando la electronegatividad de los átomos que forman el enlace es distinta o muy distinta entre sí, ¿sí? Se forma este fenómeno de una suerte de casi separación de carga, pero sin ser carga neta, ¿sí? Sino que se genera una densidad de carga positiva y una densidad de carga negativa, ¿está? Dependiendo de la electronegatividad, esa dispersión de carga va a ser más o menos grande. O sea, cuanto mayor sea la electronegatividad, esa diferencia de carga va a ser más grande o más chica. Cuanto más grande sea la electronegatividad, esa diferencia de carga va a ser más grande o más chica. ¿Sería más grande? Más grande. ¿Tá? Cuanto más grande sea la diferencia de electronegatividad, más grande va a ser esa diferencia de carga. O sea, la densidad de carga negativa va a ser más grande y la densidad de carga positiva va a ser más grande, ¿sí? Eso me genera un desbalance. Eso me genera un desbalance en la molécula que yo puedo medir o cuantificar de alguna forma con un vector, y vuelvo a repetirlo, con un vector, ¿sí? Que se llama vector momento dipolar. ¿Tá? Vector momento dipolar. ¿De qué depende el momento dipolar? ¿Sí? ¿De qué depende el momento dipolar de una molécula? El momento, o sea, la diferencia que se dé en la distribución de las cargas porque uno tenga una electronegatividad más grande, ¿no? Depende de la carga, en particular, no es lo mismo fluoruro de hidrógeno, donde cada uno va a tener una carga menos 1, a tener sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, qué sé yo. ¿Sí? La electronegatividad del azufre y es un poquito menor que la del flúor, ¿sí? Entonces ahí hay como que negociar de alguna forma, ¿está? Bueno, ¿de qué depende este momento dipolar? ¿De qué depende este momento dipolar? Este momento dipolar depende de la carga, como dijimos recién, ¿sí? El azufre tendría una carga de 2 menos, sigue actuando con 2 menos, el flúor simplemente con menos 1. Y va a depender del radio, o sea, de la distancia. ¿Estamos de acuerdo? Va a depender de la carga y va a depender de la distancia a la que se encuentren, obviamente, porque eso va a afectar a la capacidad de
de electronegatividad de un átomo para de alguna forma robarse los electrones del enlace, o por lo menos compartir medio fuleramente. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo está de uno de los lados del átomo, ¿sí? Con la carga era la distancia entre las cargas, y el momento dipolar, la unidad con la que se mide es el dBi, que es esta D mayúscula. dBi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así como la distancia la medimos en metro, el tiempo lo medimos en segundo, la fuerza la medimos en newton, el dBi se utiliza para medir carga eléctrica, ¿sí? Donde el dBi se utiliza para medir carga eléctrica. ¿Por qué es importante, o sea, por qué es importante empezar a estudiar este fenómeno? ¿Sí? ¿Por qué es importante empezar a estudiar este fenómeno en el que aparece un dipolo? Literalmente aparece un dipolo, ¿sí? O sea, me aparece en la molécula una carga positiva y una carga negativa. O sea, se me genera un dipolo, ¿sí? Un dipolo eléctrico, ¿está? Que el dipolo eléctrico, fíjense, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante? Y aquí vamos a hacer una introducción a lo que son fuerzas intermoleculares, que la vamos a desarrollar como una unidad un poquito más adelante, ¿sí? ¿Pero por qué son importantes los dipolos? Fíjense, una molécula, como el fluoruro de hidrógeno, donde vamos a tener el flúor acá y el hidrógeno acá, la vamos a simbolizar así como esta elipse, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que si esto tiene carga positiva y esto tiene carga positiva, negativa, espontáneamente otra molécula que ande cerca va a orientar su dipolo de forma que la carga positiva de una molécula interaccione con la carga negativa de la otra. ¿Por qué? Porque cargas opuestas se atraen y cargas similares se repelen, ¿está? Lo cual no quiere decir que no va a pasar esto. Fíjense, acá puede haber alguna repulsión entre dos cargas negativas, pero es lo mínimo, ¿está? O sea, en general eso no sucede, ¿está? En general eso no sucede, o sí, digamos, pero va a depender de la situación en particular, ¿sí? Pero lo que yo quiero transmitirle acá es que hay un ordenamiento de las moléculas. ¿De qué forma se ordena? Y bueno, el polo negativo de una molécula, ¿sí?, se acerca al polo positivo de otra molécula, y ahí se juntan el hambre y la gana de comer. O sea, hay una interacción de tipo electrostática en las dos, que las va a mantener unidas de alguna forma, ¿sí? Eso se llama fuerzas intermoleculares, que lo vamos a ver más adelante, ¿está? Aparte de esto que es espontáneo, o sea, esta interacción es espontánea. Esta interacción es espontánea, ¿sí? Nosotros vamos a tener que si yo pongo estas moléculas en un campo eléctrico, si yo pongo estas moléculas en un campo eléctrico, o sea, donde aplico carga positiva en un lado y carga negativa en otro, voy a apreciar, ¿sí? Voy a apreciar que las moléculas se ordenan en el campo eléctrico, ¿sí? Los polos positivos apuntan hacia el negativo y los negativos tienden apuntando hacia el polo positivo, ¿sí? Tienden a apuntar sobre el polo positivo, ¿sí? Esos dipolos son espontáneos, esos se generan simplemente por una cuestión de los átomos, o sea, hay una diferencia de electronegatividad. Y el solo hecho de que exista una diferencia de electronegatividad es suficiente para que se me generen dipolos dentro de la molécula. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo se calcula ese dipolo? ¿Cómo se calcula ese dipolo? Bueno, nosotros dijimos que el momento dipolar, ¿sí?, es un vector. Y los vectores tienen módulo, dirección y sentido, ¿sí? Es un vector que tiene módulo, dirección y sentido, ¿sí? Ustedes habrán visto, ¿vieron vectores en el colegio, no? Cuando vieron física o algo de eso. O ya no se acuerdan. O no lo vieron. Bueno. Nosotros tenemos que poder de alguna forma medir esta diferencia de carga. O sea, este dipolo que se me genera en la molécula, yo de alguna forma lo tengo que poder medir. De alguna forma lo tengo que poder medir. Y los científicos se abocaron mucho a tratar de medir y encontrarle la vuelta al fenómeno, ¿está? Ahora bien, hoy ya existen aparatos que te miden el momento dipolar, ¿sí? Ya existen aparatos que miden el momento dipolar, pero dijimos que el momento dipolar es un vector, y como vector cumple con las propiedades de vectores, ¿sí? Como vector cumple con las propiedades de vectores, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener, o sea, una de esas es que los vectores se suman vectorialmente. Los vectores se suman vectorialmente, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar el momento dipolar de una molécula, o sea, saber si una molécula es polar o no, una molécula, ya no un enlace.
para saber si una molécula es polar o no, lo que necesito es sumar todos los momentos dipolares de cada uno de los enlaces, y si hay una resultante o no hay una resultante, es lo que me va a definir a mí si es que estamos en presencia de una molécula polar o de una molécula apolar. Veamos el caso del nitrógeno, ¿sí? Veamos el caso del nitrógeno, del amoníaco, perdón, amoníaco. El amoníaco tiene 3 átomos enlazantes, un átomo no enlazante, ¿sí? Tiene un átomo enlazante y 3 átomos no enlazantes y tiene un par libre. Sería AB3, 1, 2, AB3E. Porque tenemos un solo par libre de electrones. ¿Está? La electronegatividad, fíjense, del nitrógeno es más grande que la del hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo con esto o no? La electronegatividad del nitrógeno es más grande que la del hidrógeno, ¿sí? Si ustedes se fijan en la tabla periódica, el hidrógeno está en esta punta, el nitrógeno está en el grupo, si mal no recuerdo es el 3, ¿sí? O el 2, no, el 2. ¿Sí? Está en el grupo 2, ¿sí? Donde cerca de los átomos electronegativos como el flúor, ¿sí? Ahora bien, justamente, como esto ocurre, se va a generar un momento dipolar desde el hidrógeno hacia el nitrógeno en este enlace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tiene más electronegatividad. Si este tiene más electronegatividad, va a chupar de alguna forma, y perdón la expresión, se va a chupar los electrones de este enlace, se va a chupar los electrones de este enlace, se va a chupar los electrones de este enlace, ¿sí? Eso se suma vectorialmente, y se suma, ¿sí? Se suma porque esto va para arriba, acuérdense de que los vectores van para arriba porque nosotros teníamos, vuelvo a acordar, acuérdense del tetraedro, 1, 2, 3, un átomo acá, y el par libre, ¿está? Entonces el par libre tiene un momento dipolar que va hacia arriba. Eso es inobjetable, ¿sí? Tenemos un par de electrones, el momento dipolar va para arriba. Ahora, el momento dipolar resultante para la molécula va a depender, y muchísimo, ¿sí? De la suma de estos 3. Y podemos demostrar que estos, como van para arriba, van a tener una componente que suma al momento dipolar. ¿Sí? O sea que esta molécula de amoníaco tiene un momento dipolar resultante grande. ¿Sí? Tiene un momento dipolar resultante grande. ¿Qué pasa ahora si en vez de hidrógeno ponemos flúor? ¿Qué pasa si reemplazo el hidrógeno con flúor? ¿Sí? El momento dipolar medido es de 0,24. Fíjense que es mucho más chiquitito, muchísimo más chiquitito que el que tenemos acá. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Es mucho más chiquito, ¿y eso por qué? ¿Sí? Eso es así simplemente porque ahora el momento dipolar va desde el nitrógeno al flúor. ¿Por qué? Porque el flúor es, perdón, el flúor es más electronegativo. Con lo cual ahora el momento dipolar va a apuntar hacia abajo en el flúor con respecto al que tengo arriba para el par libre. Y estas dos, de alguna forma, se van a anular. O sea, si uno tira para un lado, el otro tira para el otro, la fuerza resultante va a ser mucho más chiquitita, y es lo que yo puedo ver como una molécula con momento dipolar, sí, pero relativamente chiquitito, a pesar de ser tetraédrica y tener 3 átomos recontra electronegativos. ¿Sí? Bien, entonces, para analizar si una molécula tiene o no tiene momento dipolar, lo que tenemos que hacer es hacer la estructura de Lewis, ¿sí? Analizar cuál es la geometría electrónica, cuál es la geometría molecular, y de acuerdo a eso, realizar la predicción acerca de si una molécula va a tener o no va a tener momento dipolar. Vuelvo a repetirles, chicos, el concepto de momento dipolar es crítico y vital para lo que sigue en la materia. O sea, necesitan tener criterio y necesitan saber muy bien qué es el momento dipolar. Sí, necesitan saber muy bien qué es el momento dipolar. Sigamos entonces. ¿Cuál de las moléculas siguientes tiene momento dipolar? ¿El agua tendrá momento dipolar? ¿Qué dicen ustedes? ¿El agua tendrá momento dipolar? ¿Qué dicen ustedes? Para eso lo primero que tenemos que hacer es la estructura de Lewis. Y vuelvo a decirle, necesito que a esta altura ya sepan perfectamente bien la estructura de Lewis. Si no, tienen que buscarla y volver a ver la clase, porque es importante que sepan lo que es la estructura de Lewis, y muchísimo más importante, pueden verlo en el libro que está explicado
perfecto cómo se hacen las estructuras de Lewis, ¿sí? Entonces, veamos. Agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estamos de acuerdo? 5 y 6. ¿Cuántos pares de electrones tiene unido ese oxígeno? ¿Cuántos pares de electrones tiene unido ese oxígeno? ¿Qué dicen ustedes? Tiene 4. 4 pares de electrones tiene unido ese oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Son 2 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes. ¿Cuál es la geometría electrónica? Geometría electrónica. Si tiene 4 pares unidos, ¿cuál va a ser la geometría electrónica? De un tetraedro. Muy bien, un tetraedro. Ahora, la geometría molecular va a ser la de un tetraedro. No, sería angular. Va a ser justamente angular. ¿Sí? Va a ser justamente... no sé, sí, angular. ¿Sí? Porque acá va a ir un par de electrones libres, un par de electrones libres, y vamos a achicar esto, ¿sí? Este ángulo va a ser de 109,5, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. No, va a ser menor. Va a ser más chiquitito, ¿por qué? Porque estos pares de electrones empujan, ¿sí? Vamos a ver ahora el momento dipolar, porque en realidad lo que nosotros necesitamos predecir es momento dipolar de una molécula, ¿sí? ¿El momento dipolar de dónde va a ir? ¿Del oxígeno al hidrógeno o del hidrógeno al oxígeno? Va desde el menos electronegativo hacia el más electronegativo. ¿Cuál es más electronegativo? ¿El hidrógeno o el oxígeno? ¿El hidrógeno o el oxígeno será más electronegativo? El oxígeno. El oxígeno es terriblemente más electronegativo, ¿sí? Entonces esto va a tener un momento dipolar que apunte desde el hidrógeno hacia el oxígeno. Este otro va a tener un momento dipolar que apunte del hidrógeno al oxígeno. Esos dos momentos dipolares claramente no se anulan, sino que se van a terminar sumando. Con lo cual esta molécula va a tener momento dipolar resultante o no. Resultante, fíjense qué importante la palabra. Si este se suma con este, ¿me va a dar 0 o no? Fíjense, si yo tengo un auto acá, lo empujo de este lado y lo empujo de este lado, o sea, hago una fuerza y otra fuerza, si el auto se queda quietito, ¿cómo son las dos fuerzas? Iguales. Ahora, si el auto se mueve, ¿las fuerzas van a ser iguales o no? Si el auto se mueve para allá, por ejemplo, ¿las dos fuerzas van a No, ser iguales o uno no? sería más fuerte que el otro. Uno va a ser más fuerte que el otro, ¿sí? Esto es más o menos lo mismo. Esto es más o menos lo mismo. Estos dos apuntan de forma que una para un lado y otra para otro, cosas que se puedan cancelar. Este momento dipolar, este vector con este vector, ¿se va a cancelar o no? Sí, pero poco. Sí, pero Porque poco. como O sea va que con... ¿vamos a tener momento dipolar resultante o no? Sí. Sí. ¿Tá? Va a haber momento dipolar resultante. O sea, tenemos momento dipolar. Estamos en presencia de una molécula polar. El agua es una molécula polar y ya vamos a ver que tiene un montón de propiedades, ¿sí? Es importante que tengamos presente que acabamos de hacer algo súper importante, que es determinar el momento dipolar de una molécula, ¿sí? ¿Qué pasa en el dióxido de carbono? ¿Qué pasa en el dióxido de carbono? ¿Sí? El dióxido de carbono tiene esta estructura de Lewis. Esa es la estructura de Lewis del dióxido de carbono. Si no tiene pares de electrones libres. ¿Cómo hacer la geometría de los átomos? La geometría electrónica, perdón. ¿Cuántos pares de electrones tiene unido ese carbono? ¿Cuántos pares de electrones tiene unido ese carbono? Tiene 2 pares. 2 pares de electrones. ¿Cuál es la mejor forma de distribuir 2 pares de electrones en el espacio? ¿Así como yo lo puse? No, sería lo más alejado posible entre sí. ¿Y de qué ángulo hablamos cuando hablamos de lo más alejado posible entre sí? En ese caso sería 180. 180.
Bien, ¿cuál de los dos es más electronegativo? ¿El oxígeno o el carbono? ¿Cuál de los dos es más electronegativo? ¿El oxígeno o el carbono? En la tabla periódica, fíjense, el oxígeno es de los más, oxígeno, nitrógeno, flúor, sí, son los más electronegativos de la tabla periódica, ¿sí? O sea que el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Sí. ¿Para dónde va a ir el momento dipolar entonces del enlace carbono-oxígeno? ¿Del carbono al oxígeno o del oxígeno al carbono? Del carbono al oxígeno. Del carbono al oxígeno. O sea que voy a tener un momento dipolar para este enlace que apunta para allá. Ahora, este otro enlace que tengo acá, carbono-oxígeno, ¿tiene momento dipolar o no? También tendría. También tiene, exactamente. ¿Pero para dónde apunta? Para el lado contrario. Al revés apunta, apunta para allá. ¿Sí? Apunta para allá. Pregunta, el momento dipolar, llamémosle de la izquierda, ¿cómo es con respecto al momento dipolar de la derecha? ¿Mayor, menor o igual? ¿Mayor, menor o igual? Igual. Son iguales. Pero apuntan en sentido contrario. O sea, cada uno apunta para su lado. ¿Sí? Entonces, si tengo un momento dipolar que apunta para allá y otro momento que apunta para el otro lado, y los dos tienen la misma magnitud, la suma de los dos, ¿cuánto va a dar? 0. 0. Con lo cual, el momento dipolar del dióxido de carbono, es igual a 0. Y fíjense que hemos predicho, ¿sí? Una molécula polar y una molécula no polar. Y este es particularmente interesante, ¿por qué? Porque fíjense que a pesar de tener enlaces polares, el enlace carbono-oxígeno es polar, el enlace carbono-oxígeno es polar, la molécula entera es una molécula apolar. ¿Sí? La molécula entera es una molécula apolar. Y es apolar justamente porque para definir si una molécula es polar o apolar, yo lo que tengo que hacer es sumar los momentos dipolares. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer es sumar los momentos dipolares. ¿Ok? ¿Se entiende? Veamos ahora en el caso del dióxido de azufre. El dióxido de azufre ya hicimos la Lewis hace un rato. Ya hicimos la estructura de Lewis del dióxido de azufre. ¿Está? ¿Cuál es la geometría? ¿Es lineal el dióxido de azufre o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lineal el dióxido de azufre? No. No, no es lineal el dióxido de azufre. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pares de electrones tiene unido el azufre? ¿Cuántos pares de electrones tenemos unido al átomo central? 3 pares. 3 pares. Constanza, la misma pregunta que te vengo haciendo desde que iniciamos la clase. Si tenemos 3 pares de electrones unidos al átomo central, ¿cuál es la distribución de los pares de electrones? Eh, Si son 3 pares de en- electrones, ¿cómo se va a distribuir en el espacio? Ya es la cuarta vez que te pregunto lo mismo. sí, profe. ¿Y cómo es? Pasa que me estaba hablando mi mamá y no, justo llegó mi mamá. En forma de triángulo, profe, triangular, ¿puede ser? Trigonal planar. Trigonal, planar, perdón. Anotátelo con virome en la palma de la mano, ¿verdad? Trigonal planar. ¿Sí? Trigonal planar. Perfecto. Esto no va a ser lineal, va a ser trigonal planar. Va a ser así, así, y el par de electrones acá. Y el par de electrones acá. ¿Sí? Esto me va a generar un dipolo que va desde acá para arriba. Esto de acá. ¿Cuál es más electronegativo? ¿El oxígeno o el azufre? El oxígeno. ¿Está? Este más electronegativo. Este más electronegativo.
se van a cancelar o no se van a cancelar estos dipolos? ¿Qué dicen ustedes? Oh, pero miren qué es esto. Vamos a tener, fíjense, está el oxígeno más electronegativo. Entonces vamos a tener un momento dipolar que va desde el azufre hacia el oxígeno. Vamos a tener un momento dipolar que va desde el azufre hacia el oxígeno. El momento dipolar resultante, y vuelvo a recalcar la palabra resultante, porque es la suma de los dos, va a ser esta que está pintado con azul acá, ¿sí? Y vamos a tener momento dipolar, ¿sí? O sea que es una molécula polar. El dióxido de azufre es una molécula polar, ¿sí? En el caso del metano, acá se me complica muchísimo, muchísimo, muchísimo explicar esto, pero créanme, ¿sí? Créanme, que se puede demostrar que cuando los 4 sustituyentes son iguales, en el metano, o sea, en los tetraedros en general, ¿sí? Cuando los 4 sustituyentes son iguales, en los tetraedros se cancelan los dipolos. ¿Sí? En el tetraedro se cancelan los vectores momento dipolar. Con lo cual, el momento dipolar del metano va a ser 0. ¿Sí? Si el momento dipolar es 0, acá es momento dipolar distinto de 0, momento dipolar distinto de 0, momento dipolar igual a 0. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que en un tetraedro, si todos los sustituyentes son iguales, el momento dipolar es 0. Pero, si ustedes tienen, por ejemplo, carbono, hidrógeno, 3, bromo, o cloro, o flúor, o lo que sea, si cuando ustedes armen el tetraedro, si ustedes tienen esto, ahí está, disculpen. Si ustedes tienen esto, van a tener carbono, hidrógeno, por ejemplo, hidrógeno, bromo. ¿Sí? Aquí, cuando ustedes tienen un sustituyente que es distinto, ¿sí? Esto va a generar un momento dipolar resultante, porque no se van a cancelar los dipolos, sino que se van a sumar. Y esta molécula va a tener un momento dipolar distinto de 0. Fíjense que si yo sustituyo este hidrógeno, por cualquier otra molécula o por cualquier otro átomo, de modo que tenga sustituyentes distintos, el momento dipolar en un tetraedro va a ser 0. Distinto es si yo pongo el tetracloruro de carbono. Si hago carbono, cloro 4, otra vez. Todos los sustituyentes van a ser iguales, con lo cual los momentos dipolares se van a cancelar y el momento dipolar de esto va a ser 0. ¿Sí? Entonces, si los sustituyentes son iguales, el momento dipolar va a ser 0. Si los sustituyentes son distintos, el momento dipolar va a ser distinto de 0 y vamos a estar en presencia de una molécula polar. ¿Sí? Vamos a estar en presencia de una molécula polar. ¿Cómo van? ¿Quieren que sigamos? Sí, vamos a hacer acá. ¿Cómo van con esto? Porque necesito que lean y que estudien esto para pasar al tema que viene. Porque el tema que viene es áspero. El tema que viene es complicado. No sé si quieren que lo sigamos ahora o quieren que lo dejemos para la próxima clase, cosa que ustedes asienten y lean un poquito de esto. ¿Cómo prefieren que hagamos? Lo dejamos para la próxima clase, profe. Lo dejamos para la próxima clase, como quiera, ¿sí? Sí, porque no quiero agarrarlos cansados porque el tema, o sea, si ahora por ahí se han perdido un poquito, la clase que viene va a ser más complicada todavía. ¿Sí? La clase que viene va a ser más complicada y son cuestiones claves. O sea, esta clase de enlace químico es fundamental. Es fundamental, fundamental, fundamental. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos nosotros momentos dipolares de algunas moléculas polares. Fíjense, justamente, el momento dipolar del fluoruro de hidrógeno es gigante.
el momento dipolar del fluoruro de hidrógeno es gigante justamente porque la diferencia de electronegatividad entre el fluoruro y el hidrógeno es muy grande. Entre el hidrógeno y el cloro existe un momento dipolar bastante grande, ¿sí? Pero la diferencia de electronegatividad entre el cloro y el hidrógeno es más chiquitita, con lo cual el momento dipolar es más chiquitito, ¿sí? Con el bromo más chiquitito, con el yodo más chiquitito todavía. El agua dijimos que era una molécula polar, fíjense, se ve en el momento dipolar, el agua era así. Se genera un momento dipolar que va para allá, que va para allá, y tenemos un momento dipolar resultante en el agua, ¿sí? Que es grande, y hace que el agua sea un compuesto polar, sea un solvente polar, ¿sí? Y así tenemos varios ejemplos más. ¿Sí? Los dipolos son importantes porque, bueno, esto es una aplicación que por ahí no la hemos hablado antes, ¿no? Pero, ¿vieron el microondas? Usted aprieta un botoncito y el microondas mágicamente calienta, calienta la comida. ¿Sí? ¿Cómo es que el microondas calienta la comida? ¿Cómo es que el microondas funciona para calentar la comida? Bueno, el microondas lo que hace es justamente emite en una frecuencia que hace que el dipolo del agua vibre. ¿Sí? Una frecuencia en la que se acopla con el dipolo del agua. ¿Está? Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos ondas? Nosotros en onda dijimos que las ondas electromagnéticas tienen un campo eléctrico y tienen un campo magnético. El campo eléctrico tiene positivos y negativos, ¿sí? Entonces, como el dipolo del agua tiene un dipolo permanente, o sea, siempre tiene carga de un lado y menos carga del otro, o sea, el oxígeno en el agua tiene una densidad de carga negativa y el hidrógeno tiene una densidad de carga positiva, ¿está? Simplemente porque este es más electronegativo. Si se genera un dipolo en presencia del microondas, que es una onda electromagnética, ¿sí? Va a tener positivo y negativo la onda, positivo y negativo. Entonces, a la molécula, cuando vos pones positivo con negativo, va a girar. Cuando vos le cambias la fase, vuelve. Va y viene. Fíjense, si la onda es positiva y negativa, ¿sí? Esto se va a mover. Si esto es positivo y negativo, esto se mueve cuando esto se mueva. ¿Está? O se mueve para allá cuando esto baje para este lado. ¿Sí? Entonces, el dipolo del agua constantemente, o sea, la molécula de agua constantemente se va a estar moviendo para arriba o para abajo. Y eso va a generar fricción con las moléculas contiguas. O sea, si esto se está moviendo, esto baja, esto se mueve, esto se baja, va a generar fricción y esa fricción genera calor y ese calor es el que nosotros vemos macroscópicamente como la comida que se está calentando. ¿Está? La comida que se está calentando. Entonces, el microondas calienta la comida, calienta solamente comidas que tengan agua, ¿sí? Calienta la comida, ¿sí? Justamente porque hace mover el dipolo del agua en un sentido y en el otro, y eso genera fricción, y esa fricción genera calor. ¿Está? Bueno, vamos a dejar acá. Traten, por favor, de leer para la próxima clase. ¿Sí? Traten, por favor, de leer porque vamos a empezar con una teoría que por ahí le puede traer alguna complicación. ¿Sí? Vamos a empezar con hibridación de la teoría de enlace-valencia, vamos a empezar con hibridación de orbitales. ¿Sí? Teoría de enlace-valencia y hibridación de orbitales. Eso es relativamente complejo, ¿sí? Así que voy a necesitar que lean el capítulo de enlace químico 2, porque es importante en la materia y solamente con lo que damos en clase por ahí no les alcanza, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda de la clase? ¿No? Bien. No, profe. Dejamos entonces para la próxima. Acuérdense que el sábado tenemos el recuperatorio, ¿no? Sábado a las 9. ¿Sí? Sí, Sí, sí. profe. Nos vemos entonces sábado a las 9. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.